Hola amados hermanos, qué alegría, qué gustazo, qué bendición, qué dicha saludarlos hoy, domingo 8 de octubre, Día del Señor. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 6 y este devocional se titula Salvación anunciada de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a recordar que la salvación en Cristo Jesús no es un plan improvisado de Dios, es un plan que Dios venía tramando, que Dios venía planeando, que Dios venía poniendo juntos los hilos, atándolos desde hacía cientos de años y que finalmente llegó en Jesucristo porque Dios está trabajando. Y esto es muy importante, mis hermanos, sobre todo porque hay veces que ustedes y yo nos encontramos con cosas en la vida que no entendemos por qué nos pasa eso. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me rechazaron de este lugar? ¿Por qué me llegó esta enfermedad? ¿Por qué perdí tal cosa? Y no entendemos, Señor, por qué. Y se nos hace como que algo muy malo, como que esto no debería pasar. Si Dios está conmigo, esto no me debería estar pasando. Pero creo que la mayoría de las veces, mi hermano, ¿sabes qué pasa? Tú y yo no sabemos. Tú y yo no sabemos el plan de Dios. No tenemos la pintura completa. Solo vemos ese cachito del plan. Ese cachito solo parece malo, pero cuando vemos toda la pintura, nos damos cuenta que eso malo que nos pasó no era tan malo, era parte de un plan más grande que Dios está haciendo. Y eso es importante que lo entendamos entonces, que Dios está actuando en el mundo, aunque no lo notemos, aunque no parezca, aunque no veamos, Dios está trabajando. Así dice una canción, ¿verdad? Aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos entonces a Primera de Pedro 1. Seguimos en el capítulo 1, ya estamos en los versículos 10. Vamos a leer del 10 al 12. No sin antes orar. Gracias, Señor, por este día. Permítenos, Señor, ver tu plan, Señor, entender tu plan. Y aunque no entendamos tu plan, Señor, confiar en ti, saber que tú tienes un plan. En tus manos estamos, Padre Santo. Enséñanos algo el día de hoy y déjanos verte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice así la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué hermoso pasaje, hay mucho que decir en este pasaje. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Note que el apóstol Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Muchas veces se habla de que en el Antiguo Testamento no hay gracia de Dios. Dios es un Dios enojón, castigador. Eso es mentira. El Antiguo Testamento también nos habla de la gracia de Dios, de esa gracia de Dios que iba a ser para nosotros. Podríamos decirlo de esta manera, hermano. ¿Sabías que tú apareces en la Biblia? Yo salgo en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso somos tú y yo. Este es un plan que Dios está planeando, valga la redundancia, desde el inicio. Desde que el ser humano cayó y pecó ahí en el huerto del Edén, en Génesis, Dios está planeando cómo va a restaurar a la humanidad, cómo va a eliminar el pecado, cómo va a vencer a la muerte y a la maldad. Y Dios reveló eso a los profetas que hablaron de esta salvación, de esta gracia de Dios para ti y para mí. Después dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto es muy interesante. Porque dice el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo. Cristo. Cristo no comenzó a existir en Belén en el año 1, o después de Cristo. ¿No? Jesús no. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesús, no comenzó a existir cuando nació en Belén. Él existía con Dios desde siempre. Y él hablaba a los profetas para que anunciaran dos cosas, mi hermano. Esto es muy importante, dos cosas. El sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto es muy importante porque hay que acordarnos de un devocional de hace 2 días o 3, ya no me acuerdo, donde hablamos del sufrimiento.
El sufrimiento, muchas veces no hay gloria sin sufrimiento, mi hermano. No hay resurrección sin cruz. No hay domingo de resurrección sin viernes de crucifixión. No hay diamante sin presión, no hay semilla sin quebrantamiento, no hay medalla sin gimnasio. O podríamos decir de otras mil maneras. Y en cuestiones de fe así es. Y los profetas anunciaban los sufrimientos, pero también las glorias que vendrían. Y a estos profetas les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. La Biblia, mis hermanos, el mensaje de la Biblia no es solamente para los que la recibieron. Sí, Dios tiene un mensaje para los que recibieron esa palabra, pero también para nosotros. Y eso es algo maravilloso de la palabra de Dios, que tiene un mensaje para ti hoy. Se escribió hace 2000 años, pero tiene un mensaje para ti el día de hoy. Y luego dice, muy interesante, dice que los profetas administraban las cosas que ahora les son anunciadas a ustedes por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los profetas administraban, los profetas fueron los eslabones de esta cadena de mensaje, de palabra de Dios. Y me gusta pensar que yo también soy un eslabón en esa cadena y tú también. Mi querido hermano, eres un eslabón en esa cadena de hijos de Dios, siervos de Dios, que anuncian las verdades de nuestro Señor Jesús por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, y que con esto termina el pasaje, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es muy interesante. Cosas que hasta los ángeles anhelan mirar. Vamos a las enseñanzas de este día. Pero déjenme comenzar diciendo lo siguiente. Se trata, mis amados hermanos, de la más grande historia de amor. Se trata de la más grande historia de amor. Jesucristo viniendo a este mundo es una historia de amor que Dios viene preparando, que Dios viene tramando desde el inicio de la humanidad y es la más grande historia de amor. Y aquí están las 4 enseñanzas que este pasaje nos da acerca de esta salvación en Cristo Jesús. Número 1, es una salvación esperada y planeada, no improvisada. A los seres humanos nos gusta improvisar, a mí me encanta improvisar. Y Dios no improvisa, mis queridos hermanos, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él lo tiene todo en sus manos. Él no improvisa. Yo sí improviso, tú también improvisas, porque tú y yo no lo sabemos todo, pero Dios sí. Confía en un Dios, mi hermano, que no improvisa, que tiene todo bajo control, que nada se le sale de las manos. Se trata de una salvación esperada y planeada. Número 2, se trata de una salvación con sufrimiento y con gloria. Esto es muy importante porque de pronto hay falsos evangelios en este mundo que dicen que la salvación significa que todos tus problemas se van a resolver, que vas a tener mucho dinero, que si de verdad Dios te ama y de verdad crees en Jesús, si tienes fe, todas tus deudas van a desaparecer, vas a tener carros de lujo, no vas a tener enfermedades. Y peor aún, ponen cargas sobre la gente diciéndoles, si no te sanas de esa enfermedad es porque no tienes fe. Si no estás teniendo mucho dinero es porque no estás creyendo bien en Dios. Si te pasan cosas malas es porque has pecado y Dios se ha enojado contigo. Eso es mentira, mentira, falso, mis hermanos. Esta salvación de la que nos está hablando el apóstol Pedro, la historia más grande jamás contada, es una historia que tiene sufrimiento y gloria. Y es muy importante el orden aquí, porque primero es la cruz y luego la resurrección. Eso significa que hay sufrimientos en este mundo. Y ser cristiano no significa no tener que sufrir. Al contrario, a veces vamos a sufrir por ser cristianos. Pero hay una gloria futura que nos espera a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Y de pronto en la vida hay luces y sombras, hay altos y bajos. Pero el final de todo es la gloria de Dios. Al final siempre vendrá lo mejor. Lo mejor siempre estará por venir. Por eso el orden es importante, pero no podemos negar que en este mundo va a haber dolores, va a haber pruebas. Pero Dios siempre estará con nosotros en todo momento. Y esta es la tercera enseñanza. Es una salvación presente y futura. La salvación, mis queridos hermanos, no es solamente un asunto para cuando yo me muera. La salvación es mucho más que un ticket, que un boleto al cielo. La salvación es vida plena hoy. Vida plena hoy. La salvación se empieza a disfrutar hoy. El apóstol Pedro dice que esta salvación fue anunciada para nosotros, para que ustedes y yo la disfrutemos
la sepamos, nos gocemos en la salvación en Cristo Jesús. Algún día las disfrutaremos mucho mejor en el cielo, en la vida eterna, cuando lleguemos, cuando pasemos de esta vida o cuando Cristo venga. Pero incluso hoy se puede comenzar a disfrutar, a vivir. Y esa es mi cuarta enseñanza, que se parece mucho a esta tercera, pero ahí les va. Es una salvación celestial y terrenal. Es una salvación, sí, para, para la vida eterna, pero también para esta vida. Y miren qué interesante lo que dijo el apóstol Pedro acerca del Evangelio. Cosas anunciadas por por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es eso de cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles? Dos cosas puedo decir. Número una, es el hecho de que en el cielo, mis amados hermanos, digamos que el motor de Dios es su amor, ¿no? La Biblia dice que Dios es amor. Y la Biblia dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y es lo que hizo Jesús, dio su vida por nosotros. Digamos que en el cielo sus objetivos son la salvación de la humanidad, la restauración de pecadores. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Eso es lo que motiva el corazón de Dios. Pecadores que se arrepienten y que vienen a amar a Dios al conocimiento de Cristo Jesús. Pero también quizá puede significar esto que hay ciertas cosas, hay ciertas bendiciones, mis hermanos, que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de experimentar. Como el perdón de pecados. A los ángeles no se les perdonan los pecados porque los ángeles, bueno, no puedo hacer una teología yo aquí de los ángeles porque la Biblia no lo hace, pero los ángeles no se arrepienten y vienen a Jesús y luego pecan y se arrepienten. Ustedes y yo, sí, somos pecadores. Pero ese arrepentimiento y ese perdón que ustedes y yo experimentamos es una cosa maravillosa que ni los ángeles experimentan. El predicar el Evangelio, dice la palabra de Dios, que ni a los ángeles se les permite, porque es una cosa que Dios encargó a sus seguidores, que prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús. Así es que se trata, mis amados hermanos, de una salvación celestial para llegar al cielo, pero que se vive hoy, se disfruta hoy, se disfruta del perdón de Dios, se valora, se agradece el perdón de Dios y ponemos manos a la obra para compartir esta esperanza con todo aquel que nos rodee. Se trata de una salvación esperada y planeada, una salvación de sufrimiento y gloria, una salvación presente y futura y una salvación celestial y terrenal. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este maravilloso mensaje de tu salvación. Permítenos disfrutarlo y predicarlo. En el nombre santo de Cristo Jesús, yo te pido por todos mis hermanos, Señor, bendiciones abundantes. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.